Bien, continuamos. Lo escuchamos primero a usted, licenciado Lorenzana, decir que Arena estaba haciendo un juego político con esta situación del transporte. Luego vimos un spot de televisión y de radio que hacía referencia precisamente a eso y lo planteaba de manera de interrogante. ¿Qué pretende Arena con lo que está pasando en la huelga del transporte, los paros del transporte? ¿Por qué ve usted a Arena en esto cuando las voces que hemos escuchado en los medios de comunicación al menos han sido líderes gremiales hablando de promesas incumplidas? Sí, son líderes gremiales algunos y algunos de ellos también con mucha participación en la vida política, ¿no? O sea, uno ha sido diputado que aparece ahí, el otro señor, ¿cómo se llama este de acá? Eh, bueno, varios de ellos. Uno fue candidato a la presidencia del PCN, el otro diputado, el otro señor, ¿cómo se llama? Rodrigo Contreras Teos, No, él no participó en eso. Genaro Ramírez, Lizardo Lobo, Catalino Miranda. Catalino Miranda, activista de Arena, pues él va a la defensa del voto con Arena en los centros de votación. O sea, y nosotros hemos visto el respaldo abierto de Arena a ese movimiento, ¿verdad? Lo de la alcaldesa, que ella justifica de que es transportista, es que es un respaldo efusivo, ¿verdad? Dando orientaciones concretas de cosas que hay que hacer. Nosotros tenemos información de los niveles de manipulación, de participación en la organización que Arena tuvo en esto. Mire, Arena quiere desestabilizar al gobierno, quiere generar la idea de que este es un gobierno incapaz, en crisis, que no resuelve nada, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, de que sí creemos que hay cosas que hay que ayudarle a los transportistas. Y se ha venido dándole un respaldo con el subsidio. Hoy se redujo el subsidio al 50% por un tema de carácter fiscal, pero aún así nosotros creemos que hay que seguirlo reforzando. El gobierno ha dicho de que va a salir con los retrasos, pero eso no justifica la violencia, no justifica los niveles de enfrentamiento, destruyéndole las unidades a otros transportistas, impidiendo que el pueblo salvadoreño vaya a trabajar. Eso no puede estar Arena participando. O sea, yo creo que ellos se dan cuenta después que han metido las extremidades y entonces dicen, no, nosotros no estamos a favor de la violencia, nosotros no estamos a favor del paro. Claro que lo han apoyado. Deben de ser francos frente al pueblo salvadoreño, decirlo de frente, hemos apoyado. ¿Por qué son cobardes? Si ellos lo apoyan, que lo digan claramente. Licenciado Lorenzana, sin embargo, cuando le pregunté al señor ministro de Obras Públicas si el Estado, bueno, no el Estado, el gobierno, había cumplido sus compromisos con este sector, él me dijo en lo que se ha podido, ¿Sí? Lo que implica, por oposición y lucha de contrarios, que no en todo. Sí, es cierto. En consecuencia, no hay cierto nivel de legitimidad al exigir algo no cumplido. No sé si en la forma, si en la forma estamos de acuerdo que la violencia no se justifica nunca. Que ese es el tema, ese es el tema. Hay reivindicaciones que son correctas, pero lo que no se vale es que se quiera desestabilizar al gobierno, que se quiera generar un clima de violencia, que se quiera cerrar las carreteras, que se quiera cerrar la frontera. Ese tiene otro propósito. Y ahí está la cabeza política de Arena. Y esto tiene un vaso comunicante con los militares, los expatrulleros, me refiero yo, los desmovilizados de la Fuerza Armada. También Arena ha participado en la conducción de eso. Claro, aparece también el coronel Ochoa Pérez, pero es que Ochoa Pérez era de Arena y era un equipo conductor que hoy se están disputando esa base. Dice, fíjese lo que dice Donato Baquerano, es que ellos tienen una deuda con los desmovilizados, el FMLN tiene una deuda con los desmovilizados, y no Cristiani fue el que firmó la paz con el FMLN, pues. Y no allí se negoció, y en esa negociación él decidió que dejarlo fuera a esa parte de los militares, porque solo se benefició a una parte, a los últimos, a los que se habían desmovilizado o que habían participado en los últimos 2 años en el conflicto. Claro, tenía que ver con un tema fiscal también.
pero fueron ellos los que decidieron eso. Y entonces resulta, hoy el FMLN tiene una deuda con los desmovilizados. Nosotros él era el presidente de la República y él decidió en ese momento dejarlo fuera. Y entonces ahora nosotros nos echan la culpa. Qué bonito, ¿va? Ayer el señor William Cáceres, que es entiendo yo, presidente o director ejecutivo de FECOATRANS, una de las empresas del transporte, de una declaración de la cual me gustaría tener una valoración suya. Él dijo, lo dijo públicamente en una asamblea de transportistas: miren, nos llegamos a reunir, palabras más, palabras menos, no, casi que dijo, tomamos por asalto, esa fue la figura que él usó, la oficina del que manda. Fuimos a buscar al señor José Luis Merino, y enfrente de nosotros él tomó el teléfono y le habló al señor Hatos Boone y le dijo: mira, ¿por qué no les han pagado? Si les deben y tienen la plata, que les paguen. Lo pregunto porque, para cerrar el tema del transporte, ¿ese nivel de influencia tiene el señor Merino en Casa Presidencial, en la estructura de gobierno? Esto lo dijo el señor William Cáceres. No, no es cierto. O sea, José Luis Merino no es un hombre del gobierno, él es un diputado del Parlamento del Centroamericano, dirigente del partido. Por supuesto que sí puede tener la posibilidad que le respondan el teléfono, ¿verdad? Y él puede pedir aclaraciones, pero órdenes no puede dar y ni las daría nunca. Okay. Yo lo conozco, no las daría nunca porque no tiene ninguna posibilidad de dar órdenes. Hay un dato interesante que tengo acá en mis apuntes. El señor candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, el profesor Salvador Sánchez Serén, ha fijado postura a favor de un amplio debate sobre el futuro de la dolarización. Parece que este tema vuelve a salir cada vez que hay elecciones. ¿Está pensando el FMLN, digo, porque si lo va a debatir es por algo, uno no debate para tocar temas intrascendentes ni hacer retórica? Si se va a debatir esto es porque el FMLN tiene un futuro inmediato o pronto, el tema de revertir dolarización. No, yo creo que él ha sido claro en el sentido de que no está dentro de su propuesta, de la propuesta que se va a construir también, revertir la dolarización. Hay que recordar, Salvador recientemente fue a visitar al presidente de Ecuador, al presidente Correa, donde hay un país dolarizado. Sí. Ecuador está dolarizado y el presidente Correa no está de acuerdo con la dolarización. En determinado momento el presidente Correa lo asumió como bandera, revertir la dolarización. Cuando llegó al gobierno, incluso creo que un poco antes, también el presidente Correa es economista, llegó a la conclusión que la reversión era tan cara como o sea, la medicina iba a ser más cara que la enfermedad. Y entonces el impacto macroeconómico puede ser grande y también a la familia salvadoreña, de tal manera que cuando él habla de someter esto a un debate es para que tomemos conciencia de las dificultades que tiene esa reversión y que el país puede entrar en un momento determinado en una necesidad de esa, pero solo podría hacerse si hay consenso de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas del país. Se me ha agotado el tiempo, cierro con dos preguntas finales. La primera es, el señor candidato a la presidencia por el FMLN, el profesor Sánchez Serén, presentó hace poco su segundo o tercer libro, creo que es el segundo, que se llama El País que yo quiero. Sí. Entiendo que El País que yo quiero también sería tentativamente, porque no está todavía definido esto, el título del plan de gobierno del FMLN. ¿Hay alguna afinidad o es el plan de gobierno este proyecto que él plantea en su libro? No, el libro del profesor Salvador es un libro en la que él traza una mirada estratégica sobre el país, sobre el futuro del país, cómo ve las cosas desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista económico, cómo ve al sector empresarial, cómo ve el tema de la dolarización, cómo ve el medio ambiente, etcétera, los aspectos sociales, la inversión social, la atracción de inversiones en general, todo eso, él tira una mirada estratégica, pero no ese es un plan. Okay. Sin embargo, por supuesto que el pensamiento del candidato a la presidencia marca determinada rectoría en eso, en el proceso de consulta y elaboración de ese proyecto. Entonces, sí tiene, por supuesto, una incidencia estratégica. ¿Quién va a dirigir el proceso, Roberto? Es un equipo del comando de campaña, pero nosotros prácticamente está decidido, porque así lo ha pedido el candidato a la presidencia, que la responsabilidad global
en la elaboración del programa de gobierno la tiene el candidato a la presidencia de la República, pero él tendrá su equipo ejecutivo. Le dije que eran dos preguntas finales. La última es, la salud del presidente Chávez ha sido tema en América y en el mundo por la influencia geopolítica que representa actualmente Venezuela. Entiendo que hay una participación del FMLN en estos momentos en ALBA, que es Petrocaribe, la que se reúne, y también el proyecto ALBA, el que está reunido en Venezuela. Le hago una pregunta muy concreta. ¿Qué implicaciones podrían tener los proyectos que el FMLN impulsa en apoyo del gobierno de Venezuela, el caso de ALBA, que nació de eso, la asistencia política que ha sido pública y que la han reconocido ustedes, la amistad que hay entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el FMLN? ¿Qué implicaciones podría tener, no lo estamos deseando tampoco, el fallecimiento del presidente Chávez, cuyo estado de salud ha sido reconocido por el mismo gobierno de Venezuela como muy delicado? Bueno, primero aprovecho para decir de que el presidente Chávez se ha convertido sin duda en una figura mundial y en esto uno, por supuesto, no puede hacer más que una expresión de solidaridad. Un hombre que tiene un peso en el mundo importantísimo. Nosotros esperamos que los proyectos que se están impulsando en América Latina y en El Salvador en particular puedan continuarse. Tenemos la confianza de que también continúe ese proceso del cual el pueblo venezolano se ha apropiado, de transformaciones, de asumir la propiedad de sus propios recursos, porque antes esa propiedad estaba en manos de las grandes transnacionales, particularmente el petróleo, que es lo que determina el desarrollo económico de ese país en buena medida. Entonces nosotros esperamos que esos proyectos puedan continuar y creo que esta visita de Salvador y José Luis a esa reunión de Petrocaribe es una expresión, por un lado, de amistad del pueblo venezolano y del presidente en funciones, el presidente Maduro en este momento, con el pueblo salvadoreño, y nosotros también estamos expresando nuestra manifestación de continuidad de ese proyecto. Don Roberto, muchas gracias. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Tenga usted, amigo televidente, los elementos. Hemos cerrado ya este ciclo de consulta con las principales expresiones políticas que se vislumbran como competidores de cara al 2014. Le invitamos a que continúe en sintonía Frente a Frente. Mañana tendremos una entrevista muy interesante también para poner en perspectiva el tema económico con el señor Arturo Sabla, así que desde ya lo invitamos. Vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos los problemas de su comunidad en pantalla.